Vale, perfecto. Bueno, primero que todo, buen día a todos los que están en la sala, a la cuarta sesión del seminario de álgebra del IMER. Hoy tenemos el agrado de contar con la charla dada por Ana González, Álgebras Nearly-Frobenius sobre anillos conmutativos. Bueno, Ana, muchas gracias por haber aceptado la invitación y, bueno, te dejo el turno para que des tu charla, ¿sí? Bueno, muchas gracias. Gracias por la invitación. Como dije, me siento un poco extraña siendo invitada y no ser organizadora del seminario, pero bueno, la costumbre de siempre estar del otro lado. Bueno, como dijo Marcos, yo voy a dejar la cámara prendida. A mí me gusta dar las charlas y que la cámara quede, aunque todos la apaguen. Es la costumbre que tengo. Si quieren mirar solo la presentación y no mirarme a mí, está todo bien. Pero la cámara mía va a quedar prendida. El título de la charla, como dijo Marco, es Álgebras Nearly-Frobenius sobre anillos conmutativos. Lo que pretendo al menos en estos minutos, es contarles los últimos resultados que hemos obtenido junto con Dalia y Gustavo en nuestro trabajo, que ya hace bastantes años que venimos estudiando estos objetos, pero quiero contarles los últimos, que básicamente tratan de estudiar las álgebras Nearly-Frobenius, pero ahora en el contexto de anillos y no sobre cuerpos, que son los primeros trabajos que hicimos. Nos restringimos a trabajar con álgebras sobre cuerpos. ¿Okay? Entonces, lo primero que quiero contarles son los 3 puntos en los cuales voy a dividir la charla. La primera es contarles rápido qué es lo que cambia cuando uno trabaja con anillos conmutativos y no con cuerpos. Básicamente la definición va a ser la misma, pero bueno, quiero recalcarlo. Algunas propiedades que sobreviven en este contexto, que son interesantes. Después, mostrarles que esta segunda parte es una generalización en realidad de resultados que ya se conocen en el contexto de álgebras de Frobenius, que uno puede siempre construir soluciones de la ecuación de Yang-Baxter a partir de tener estructuras de Frobenius sobre una álgebra. Y lo que nosotros vimos fue que ese resultado también vale en el contexto de Nearly-Frobenius. Y lo último, que esto es algo que recién estamos desarrollando, es construir un elemento que viene asociado a cada estructura Nearly de una álgebra, al cual llamamos elemento Hamil, que después voy a decir por qué tiene este nombre, no es porque sí tiene una motivación topológica, por decirlo así. Y quiero mostrarles las propiedades que hasta el momento conocemos de este objeto, que se mantienen en el contexto de álgebras Nearly-Frobenius, y algunos resultaditos preliminares que tenemos. Okay, estos son los 3 puntos de la charla, y estos resultados, los que voy a mencionar hoy, se basan fuertemente en estos 3 artículos. La parte del elemento Handel está motivada en el trabajo de Abrams, de Quantum Euler Class, que básicamente es el mismo objeto, pero el nombre es diferente. Hay dos notaciones para el mismo objeto. Nosotros elegimos llamarlo elemento Handel, que no es un invento nuestro, esa definición está, pero Abrams lo llama clase de Euler a ese objeto. Y la parte de las soluciones de ecuaciones de Yang-Baxter, obviamente es el segundo artículo, es bastante natural, porque el título mismo lo dice. Se estudia justamente las ecuaciones de Yang-Baxter en el contexto de álgebras de Frobenius. Lo que hicimos fue una generalización de los resultados que aparecen ahí, y algunos otros resultados que aparecen en el tercer artículo. O sea, todo lo que voy a contar, o la mayoría de lo que voy a contar, son generalizaciones de resultados que ya se conocen. ¿Okay? Entonces por ahí va la muestra. Cualquier duda que tengan, me paran, me escriben en el chat si quieren, o me hablan, como prefieran, y lo aclaro. O también le pueden preguntar a Dalia y a Gustavo, que son coautores de todo lo que voy a mencionar hoy. Entonces el contexto en el cual vamos a estar trabajando son anillos conmutativos, y
La definición de álgebras Nigli-Frobenius es la misma que para cuartos. Cada vez que damos esta definición es más corta. Dentro de poco va a ser solo un renglón. Pero, no sé, a los que han escuchado esto a lo largo de los años, al principio tenía un montón de axiomas y cosas, y cada vez les vamos sacando cosas que son redundantes. Y ahora la definición básicamente es lo que dice ahí. Es un álgebra que admite un morfismo que tiene estructura de abimódulo. Admitir un coproducto, se llama así, un coproducto que es morfismo de abimódulos, es lo que le da a la álgebra estructura de álgebra Nigli-Frobenius. ¿Okay? Y los morfismos entre álgebras Nigli-Frobenius lo que van a hacer son morfismos de, como dice ahí, morfismos de R álgebras, que además van a tener que respetar el coproducto. ¿Okay? Lo natural, lo que uno esperaría que debe de cumplir un morfismo para llamarlo morfismo de Nigli-Frobenius. ¿Okay? Esta es la categoría sobre la cual vamos a estar trabajando durante toda la charla. Bien. Entonces, otra construcción que uno tiene de forma natural asociada a estos objetos es, si uno fija una álgebra, tenemos el álgebra A, podemos construirle a esa álgebra todos los coproductos que le dan estructura Nigli-Frobenius. Ese conjunto lo representamos, como dice ahí, con el símbolo E sub A, y es fácil ver que ese conjunto tiene estructura de R módulo. Ahí escribo una forma de darle esa estructura, cómo definir la acción del anillo sobre los coproductos. Y a ese conjunto, o a ese R módulo, lo vamos a llamar espacio de Frobenius. ¿Okay? Cuando hable de espacio de Frobenius, me voy a referir a todas las estructuras Nigli que uno puede darle a una álgebra fija. O sea, la estructura algebraica está fija, lo que voy a considerar son todos los coproductos que le completan la estructura Nigli-Frobenius. ¿Okay? Ese es el espacio de Frobenius. Otra forma de pensar el espacio de Frobenius, que en general nosotros lo hacemos así, no lo pensamos como los morfismos, sino que más bien lo pensamos como objetos en el producto tensorial del álgebra consigo misma, es lo que voy a definir acá, que básicamente son los elementos acentrales del producto tensorial diagonal. Acá todos los productos tensoriales, capaz que en algunas notaciones no aparece, pero como estoy trabajando con R álgebras, el producto tensorial es sobre el anillo R. A veces lo voy a poner, capaz que en algunas presentaciones no está, o puede pasar que aparezca una K. Si aparece una K, es que me equivoqué a la hora de cambiar la notación. ¿Okay? Debería de ser todo producto tensorial sobre R. Entonces, ¿qué me refiero con elementos acentrales? Uno tiene una forma natural de hacer actuar A sobre el producto tensorial, que podemos multiplicar en la primera componente a izquierda o multiplicar en la segunda componente a derecha. Entonces lo que pedimos es, o lo que imponemos es que los elementos que van a estar en este conjunto son los que justamente actuar a izquierda y actuar a derecha coinciden. Y eso les decimos acentrales. ¿Okay? Ese es el conjunto C sub A tensorial. Y es bastante inmediato, bastante fácil de ver que si uno tiene un coproducto Nigli, o sea, un morfismo de abimódulos, siempre le podemos asociar un elemento acentral y viceversa, dado un elemento acentral siempre podemos construir un morfismo de abimódulos, y la forma de hacerlo es la que dice ahí. Dado un coproducto, evaluamos en la unidad del álgebra, no lo aclaré, pero nuestras álgebras siempre tienen unidad, ¿okay? Entonces siempre podemos evaluar en el 1 del álgebra, y dado un objeto en el producto tensorial que sea central, es fácil construirse un coproducto a partir de ese objeto que sea morfismo de abimódulos. Basta pedir que el coproducto en la unidad valga el elemento que tomamos en el producto tensorial, y la propiedad de que sea central justamente es la que nos permite extender la definición a todos los objetos del álgebra. O sea, porque acá solo dice cómo construir el morfismo que va del espacio de Frobenius a los elementos acentrales.
lo que digo es cómo uno volver para probar que es un isomorfismo. ¿Okay? Entonces, uno puede pensar al espacio de Frobenius como los morfismos de bimódulos o como los elementos en el producto tensorial que sean acentrales. En general, nosotros lo pensamos como los elementos en el producto tensorial que son acentrales. Pero es lo mismo. Bueno, acá un pequeño repasito para los que no tengan presente lo que es una álgebra de Frobenius, porque lo que quiero mostrarles ahora es algunas propiedades que tiene el espacio de Frobenius, en el caso particular que sepamos que el álgebra con la cual estamos trabajando tiene estructura de álgebra de Frobenius. A ver, no sé qué tan familiarizados estén o qué tanto se acuerden de las cosas que hemos contado con Dali y con Gustavo sobre estos objetos, pero una álgebra puede tener tanto estructura de Frobenius como estructuras Nigli-Frobenius, o puede tener estructuras Nigli que no son de Frobenius. No, que sea de Frobenius y que sea Nigli de Frobenius, como que pueden ir en paralelo. Pero podemos tener las dos estructuras arriba del álgebra. Entonces lo que quiero ver es qué pasa si en particular uno trabaja con una álgebra que sabe que tiene estructura de Frobenius, pero además, obviamente le podemos construir estructuras Nigli que no provienen de esa de Frobenius. ¿Qué propiedades tiene el espacio de Frobenius? Entonces, acá son una de las 8, 9, 10, hasta altura no me acuerdo cuántas son, definiciones posibles de álgebra de Frobenius. Ahí lo único que elegí una, al azar, y lo que uno pide para que una álgebra sea de Frobenius es que exista un isomorfismo de A módulos a izquierda entre A y su dual como sobre el anillo, ¿no? Entonces, otra pequeña observación antes de poder mostrarles el resultado que les dije recién, o que les dije que quería ver, es que al espacio de Frobenius o a los elementos acentrales también le podemos dar estructura de amódulo, acá puse a izquierda, usando que el álgebra, que estoy trabajando sobre una álgebra de Frobenius. Porque más adelante va a aparecer otra acción que no pide que el álgebra sea de Frobenius. O sea, uno puede dar más de una estructura de amódulo al espacio de Frobenius, y van a aparecer en el correr de la charla dos diferentes. Entonces, en este contexto, si tengo una álgebra de Frobenius, puedo construir esta forma de darle estructura de amódulos que usa que el álgebra es de Frobenius. Que no vale si estoy trabajando con una álgebra cualquiera, porque me estoy agarrando de la propiedad de que una álgebra de Frobenius, de que toda álgebra de Frobenius tiene asociado un automorfismo de Nakayama. ¿Qué es un automorfismo de Nakayama? Básicamente lo que puse ahí de forma compacta. Es un automorfismo que tiene la propiedad de que cuando yo di la noción ahí de isomorfismo, uno puede hablar también de, en lugar de tener un isomorfismo de amódulo, puede hablar de que tenga una forma bilineal asociativa no degenerada, que le dé estructura al álgebra de Frobenius, o puede hablar también de que uno tiene un morfismo que va del álgebra en el anillo, cuyo núcleo no tiene ideales no triviales, cualquiera de esas definiciones son equivalentes, y entonces yo acá escribí la noción de la propiedad del automorfismo de Nakayama usando el morfismo que va del álgebra al anillo, porque me pareció más visual a la hora de ponerlo, porque la propiedad que tiene el automorfismo es, bueno, si mi álgebra de Frobenius fuera simétrica, entonces el automorfismo sería la identidad, o en particular si el álgebra fuera conmutativo, el automorfismo también sería la identidad, porque uno puede cambiar las variables y evaluar sobre A por B o B por A daría lo mismo. En general, si el álgebra no tiene estas propiedades, entonces el automorfismo es el que juega ese rol. Si uno quiere saber qué pasa sabiendo lo que pasa con A por B, no puedo decir que es lo mismo que lo que pasa con B por A, pero sí puedo decir que es lo mismo que, bueno, aplicarle el automorfismo a B y luego multiplicarlo por A, y a eso, cuando lo evalúas, te da el mismo elemento del anillo. Se podía haber escrito con el lambda que puse ahí arriba,
pero como que no se visualiza muy bien la propiedad del automorfismo si pongo el lambda en lugar del epsilon. El epsilon es el morfismo que va del álgebra en R. ¿Okay? Pero creo que la mayoría de ustedes están familiarizados con la noción de los automorfismos de Nakayama, así que no hay problema en cómo lo representa. Entonces, lo único que quiero resaltar de acá es que esta definición o esta estructura que le atribuimos al espacio de Frobenius o a los elementos acentrales solo vale cuando uno tiene una álgebra de Frobenius, porque estoy usando el automorfismo de Nakayama a la hora de actuar. ¿Ok? Otra cosa que uno siempre tiene en el contexto de álgebras de Frobenius, que es un poco más débil que lo que uno tiene si en lugar de trabajar sobre anillos trabajara sobre cuerpos, es la existencia de lo que llaman generadores duales, que son dos conjuntos, mejor dicho, de elementos en el álgebra que tienen la propiedad que escribí ahí abajo. O sea, que generan, cualquiera de los dos generan al álgebra, pero generan de una forma particular, tienen esa propiedad que escribí ahí. ¿Ok? ¿Todo bien hasta acá? Bien. Entonces, teniendo en mente esto que acabamos de recordar o repasar de álgebras de Frobenius, o introducir para los que nunca han trabajado con estas álgebras, lo que uno puede probar en este contexto es que si uno tiene una álgebra de Frobenius sobre un anillo conmutativo, y le construye el automorfismo de Nakayama asociado, y toma este conjunto de generadores duales, y a su vez, a partir de los conjuntos duales, de los generadores duales, construye un objeto en el producto tensorial de A con A, que lo llame Q, que es un objeto canónico, que viene siempre asociado a las álgebras de Frobenius. Entonces, uno puede probar que el espacio de Frobenius, o el conjunto de elementos acentrales, es un submódulo del producto tensorial, un submódulo a izquierda libre, de rango 1, con base justamente ese objeto. O sea, ¿qué estoy diciendo en este resultado? Que en el caso particular de estar trabajando con un álgebra de Frobenius, todas las estructuras Nearly que uno pueda construirse sobre el álgebra, básicamente están generadas por el QS que se puede ver que ese Q en realidad está dado a partir de la estructura de Frobenius. O sea que la estructura de Frobenius genera a todas las Nearly, multiplicando por un elemento del álgebra, actuando por un elemento del álgebra. ¿Sí? ¿Se entiende? Es como, es fuerte. Uno lo que sabe, bueno, no sé si lo saben, pero se los digo. En el contexto de álgebras de Frobenius clásico, uno sabe que todas las estructuras de Frobenius, de álgebra de Frobenius, que uno le puede dar a una álgebra fija, todas están generadas a partir de una, actuando por invertibles del álgebra. O sea, uno puede, dado un coproducto de Frobenius, generar todos los otros de Frobenius, no Nearly, actuando por un invertible. Acá lo que estamos diciendo es que si uno quiere saber qué pasa con las estructuras Nearly, es decir, que no tienen por qué ser de Frobenius, tienen el mismo resultado. Se dice que todas se generan a partir de la de Frobenius, de vuelta, actuando ahora por un elemento del álgebra. Los invertibles te dan de Frobenius y ahora todo el resto te van a dar las estructuras Nearly que no son de Frobenius. O sea, es como una generalización de ese resultado al caso de Nearly. ¿Ok? ¿Bien? Entonces, este resultado surgió en realidad como nosotros estábamos en un momento tratando de entender qué es el espacio de Frobenius, qué podíamos decir del espacio de Frobenius. Y en el caso de que uno no tenga una estructura de Frobenius posta, que tenga coproducto y traza, no sabemos qué pasa con el espacio de Frobenius, no sabemos qué relación tienen todas las estructuras Nearly que están en la vuelta. Pueden ser muchas aparte.
Pero bueno, este fue un resultado parcial en ese sentido que dijimos, bueno, que pudimos ver que en el caso que uno tenga una álgebra de Frobenius, sí podemos decir cómo son todas las estructuras Nigli que están a la vuelta. Pero no pudimos avanzar mucho más en esa dirección, o sea, no tenemos resultados en el caso que uno tenga una álgebra y que no tenga estructura de Frobenius en ella, que si hay alguna relación entre las estructuras Nigli que están en la vuelta que le completan la estructura álgebra Nigli-Frobenius. Okay. Bueno, este es el resultado bonito, por decirlo de alguna manera, que logramos encontrar para las álgebras, para el espacio de Frobenius, cuando uno tiene una álgebra de Frobenius. Suena raro. El por qué decidimos llamarlo espacio de Frobenius a esta altura no sé. Digo, capaz quedaría mejor llamarlo espacio Nigli-Frobenius, pero bueno, porque el espacio de Frobenius son las estructuras Nigli, dentro de las cuales están las estructuras de Frobenius, pero es como confuso un poco la notación si uno lo empieza a decir muchas veces cuando habla de álgebras de Frobenius y álgebras Nigli a la vez. Pero bueno, quedó así. Entonces, eso terminaría el primer punto de la charla. ¿Okay? Que son algunos resultados parciales que tenemos en el contexto de álgebras Nigli-Frobenius cuando estamos trabajando sobre anillos. Ahora, la segunda parte, que también son algunos resultados que tenemos particulares, que también son obviamente generalizaciones de lo que uno conoce en el contexto de álgebras de Frobenius, que es que dado una estructura Nigli sobre una álgebra, estas te generan una solución de la ecuación de Yang-Baxter. O sea, cada estructura Nigli tiene asociada una solución de la ecuación de Yang-Baxter. En esta línea, ninguno de los tres que trabajamos en este contexto tenemos mucha formación con respecto al tema de ecuación de Yang-Baxter. Entonces todavía no sabemos si tiene alguna aplicación interesante el conocer soluciones de la ecuación de Yang-Baxter en este contexto, o viceversa, si eso nos da información sobre las estructuras Nigli. O sea, es algo que estamos estudiando para poder saber si este resultado nos da alguna información en la línea que nosotros estamos trabajando. Esto más bien surgió de forma colateral con lo que veníamos estudiando. Estábamos estudiando estas cosas y vimos estas propiedades y surgió esta solución, pero como que es un resultado que bueno, es interesante, pero nos falta tener más herramientas para poder sacarle el jugo si es que tiene alguna propiedad que nos permita decir cosas sobre las estructuras Nigli-Frobenius, que es en realidad lo que nosotros estamos interesados. Entonces, primero, un repasito de qué es la ecuación de Yang-Baxter. Entonces, tenemos un álgebra, como toda la charla, sobre un anillo conmutativo, y las soluciones de las ecuaciones de Yang-Baxter son endomorfismos en el producto tensorial, que cumplen cierta ecuación, ¿no? Redundante, así que es una ecuación. Entonces, para entender cuál es la ecuación en cuestión, voy a introducir una notación, que es la clásica que usan en todos los materiales de referencia sobre este tema, que son escribir endomorfismos que ahora están en el producto tensorial triple, en A tensor A, tensor A, de esta manera. Voy a decir que T12 es T tensor la identidad, T23 es la identidad tensor T, y T13 es lo que uno esperaría, es actuar en las puntas, entre 1 y 3. Entonces, para poder representarlo hay que primero componer con la transposición, después aplicar T tensor la identidad, y nuevamente tenés que torcer para que les quede la acción como uno quiere, entre 1 y 3. Digo, la acción no es aplicar el morfismo T entre la primera y la tercera componente. Entonces, por eso son morfismos que van del producto tensorial, de triple, de A tensor A tensor. ¿Ok? Y la ecuación en sí, ¿qué es lo que dice? Esta cosa, que si uno compone el morfismo T23 con el T13 y luego con el T12, le da lo mismo que hacer la composición al revés.
Digo, como les dije, yo no puedo sacar mucho jugo de esto, ni motivarlos mucho, porque no es algo con lo cual esté muy familiarizado. Pero capaz, no sé si alguno de ustedes ha trabajado en esto, en estos temas. Me suena, es más de Hoff, en realidad. Capaz que Javier tiene más idea. Pero bueno, lo importante es esta ecuación, es una relación que existe entre composiciones de endomorfismo de A tensor A. Y bueno, lo que uno sabe, que esto es una demostración de estos resultados, está en el artículo que mencioné al principio de la charla, justamente que se llama Álgebra de Frobenius y ecuaciones de John Baxter. Sabe que toda álgebra de Frobenius, un anillo conmutativo, determina clases de soluciones de la ecuación de John Baxter. Porque que si uno tiene una estructura de álgebra de Frobenius, puede construir soluciones de esta ecuación. Bueno, lo que voy a mostrar ahora, en unos minutitos de la charla, es que si en realidad no importa, no necesitamos que sea álgebra de Frobenius, basta con que sea Nierli-Frobenius para poder construir soluciones de la ecuación. Lo único interesante o diferente, por decirlo de alguna manera, que tiene lo que nosotros mostramos con las demostraciones en el contexto de álgebras de Frobenius, es que en realidad los objetos que uno usa para construir la solución no son los mismos. Digo, uno construye la solución, se parecen, pero en realidad no son los mismos objetos, porque no funciona, en realidad no funciona tomar el candidato que construyen cuando estás trabajando con álgebras de Frobenius. No te da una solución si el álgebra es solo Nierli-Frobenius. Hay que hacerle una pequeña modificación, que es lo que nos pareció un aporte chiquito, pero interesante al menos, en esta línea. O sea, no es una copia del resultado para álgebra de Frobenius. Tiene un pequeño trabajo en el medio, donde uno tiene que darse cuenta que, bueno, exactamente la demostración de álgebra de Frobenius no funciona, pero una pequeña perturbación de la misma te permite construir una solución también en el contexto Nierli-Frobenius. ¿Okay? Ana, perdóname una cosita, que en realidad dijiste capaz que sería algo, pero en realidad no. Pero por lo menos, no me acuerdo cómo se hace eso, pero vos decís que cuando pones un candidato no funciona porque el problema es que te falta lo que no tenés cuando tenés Nierli, tipo la comunidad y eso. Sí. En realidad, cuando uno lo que hace, si ahora cuando presente cómo es la idea de la demostración, en el caso de Frobenius, la demostración que nosotros vimos, hace exactamente lo mismo, lo único que el objeto Q, que va a ser el que genere al endomorfismo R, lo llamé T, al endomorfismo T, que es solución de la ecuación de John Baxter, en el caso de Frobenius, no están trabajando con un objeto que esté en el conjunto A central, este que definimos nosotros, sino que consideran un objeto Q que está en otro conjunto que se le parece mucho, porque si vos lo mirás rápido parece que es lo mismo, pero si lo mirás con detalle son espacios diferentes. Los elementos centrales que ellos toman, cuando se trabaja con álgebras de Frobenius, las acciones no están en las puntas, sino que están adentro de los tensores. Es decir, si yo quiero actuar a izquierda, no sé cómo explicarlo. A ver. No, pero me imagino. Para que lo digo bien, porque los que... Pero si vas a decir algo de eso después, no te interrumpo. O sea, no, porque no me voy a centrar en el caso Frobenius, voy a mostrar lo que nosotros hicimos en el caso Nierli, pero quería comentar que si alguno está interesado y mira las referencias, y lo mira rápido y piensa que hicimos exactamente lo mismo, hay una pequeña diferencia que es justamente ellos, los que trabajan en el artículo Frobenius Algebra and Quantum John Baxter Equation, toman un conjunto que se parece a este, pero las acciones son: el A actúa en XY a derecha y actúa en Y sub Y a izquierda. Esa es la acción que está en la vuelta ahí. O sea, por dentro y no por fuera de los productos. Entonces, con ese conjunto construyen la solución.
Pero ese conjunto, si nosotros queremos trabajar con ese conjunto, no nos sirve en el caso NIRLI, porque no cumple las propiedades que necesitamos para poder extenderlo a que sea un morfismo de bimódulos, y bla, 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 que es como no puedo trabajar. Pero en el caso de Frobenius, a ellos les alcanza tomarlo así, justamente porque al tener la traza tienen propiedades adicionales que nosotros no tenemos, y sí nos importa en qué lado actuemos. ¿Okay? Gracias. Entonces, como dije, lo que voy a mostrar acá es cómo uno construye la solución en el caso NIRLI. Lo que vamos a hacer es tomar un elemento o una estructura NIRLI fija, un elemento A central, o que es lo mismo que tomar un coproducto NIRLI, cualquiera de las dos cosas, lo llame Q, y lo primero que uno ve es que este elemento tiene ciertas propiedades, que son muy fáciles. Esto es muy fácil de hacer, es hacer la cuenta, básicamente. Si tomamos, como dije, lo mismo que cuando definí la transformación o el endomorfismo T1,2, cuando digo Q1,2 es lo que tengo que hacer es tensorizar por el 1 del álgebra para representar lo que es Q1,2, Q2,3, Q1,3. O sea, el Q lo pueden escribir como una suma de X sub i tensor y sub i, Q1,2 sería esta suma tensor 1, Q2,3 sería 1 tensor esa suma, y Q1,3 sería poner en el medio del tensor 1. Entonces, si uno construye estos tres objetos, que ahora están en A tensor A, y los multiplica de esa manera, usando que los elementos son centrales, que Q es central, se puede deducir de forma inmediata estas igualdades. Y en particular, tener esas igualdades implica la condición 2, que si no lo digo mal, es la condición de trenzas. Y tener una solución de la ecuación de trenzas, eso sí ya es un resultado general, es lo mismo que tener una solución de la ecuación de Yang-Baxter. Basta torcer a la solución de la ecuación de trenzas para construir una solución de la ecuación de Yang-Baxter, que es lo que uno hace para decir que este Q te genera una solución de la ecuación que dijimos recién. Acá solo puse la misma. Y el corolario lo que dice es justamente eso, que si componemos Q con el twist, obtenemos una solución de la ecuación de Yang-Baxter. El corolario es más general, ¿no? Si uno tiene, porque el aporte en realidad es ver que uno tiene una solución de la ecuación de trenzas, que una solución de la ecuación de trenzas te genera una solución de Yang-Baxter, eso es general. No importa que esté trabajando en contexto NIRLI, no tiene nada que ver, vale siempre. Y viceversa, si uno tiene una solución de la ecuación de Yang-Baxter y compone con el twist, se construye una solución de la ecuación de trenzas. O sea, lo importante es poder encontrar un objeto que verifique la ecuación 1, porque a partir de ahí ya deducís todo lo demás. ¿Sí? Los objetos que cumplen esa condición justamente son todas las estructuras NIRLI. O sea, lo que uno observa es que los objetos con los cuales uno está trabajando son siempre soluciones de las ecuaciones de Yang-Baxter. O sea, eso es lo nuevo, por decirlo de alguna manera, que uno puede aportar en este contexto. Okay. No viceversa, ¿no? Las soluciones de Yang-Baxter no tienen por qué generar estructuras NIRLI Frobenius. Al menos no lo sabemos. Creo que solo podemos probar la ida. ¿Preguntas? ¿Todo bien? ¿Qué estoy diciendo acá? Esta también. ¿Qué quiero contarles ahora? En esta misma línea, por decirlo de alguna manera, uno puede dar una nueva caracterización de las álgebras NIRLI-Frobenius. Por lo que comenté recién, porque acabo de decir que todas las ecuaciones, todos los coproductos que dan estructura NIRLI-Frobenius a una álgebra generan una solución de la ecuación de Yang-Baxter. Entonces, a partir de saber que uno tiene una solución de la ecuación, la primera, de la proposición, si uno tiene una solución de
de esa ecuación, uno puede caracterizar al álgebra Nigli-Frobenius en términos de esas soluciones. Y la forma de hacerlo es construyendo una subálgebra de los endomorfismos de A, que básicamente también es en el mismo sentido, un tipo central, pero a ver, es como mirándolo al revés, porque el T está fijo. Yo tengo un endomorfismo fijo, y voy a investigar cuáles son todos los endomorfismos del álgebra que, actuando por T, te da lo mismo, tanto a derecha como a izquierda. O sea, con el complemento de lo que son as centrales. Cuando uno habla de A central, lo que dice son los objetos en el producto tensorial, que actuar a derecha y a izquierda por el álgebra te da lo mismo. Ahora estoy fijando el elemento y estoy preguntándome qué objetos del álgebra actúan a derecha y a izquierda de igual manera. Entonces esa va a ser la subálgebra que voy a considerar, que la llamo ADT. Y uno puede caracterizar al álgebra Nigli-Frobenius en términos de esta subálgebra. ¿De qué manera? Como dice acá este teorema, que tenemos de vuelta en las hipótesis, son siempre la misma, un álgebra de un anillo conmutativo. Entonces, decir que el álgebra es Nigli-Frobenius es lo mismo que poder encontrar un elemento T que sea solución de la ecuación 1, tal, como dice acá, donde T es un morfismo de A módulo, que además tenga estructura de A módulo, eso es lo adicional, y que el morfismo I, que a A lo incluye en ADT, sea un monomorfismo de álgebra. O sea, lo leo bien. Tener un álgebra Nigli-Frobenius es equivalente a pedir que el morfismo que a A lo incluye en ADT sea un monomorfismo de álgebra donde el T tiene que ser además morfismo de A módulo a derecha. Parece rebuscada la forma de caracterizar a las álgebras de Frobenius, pero bueno, es una relación que tienen con estos objetos que vienen relacionados con las ecuaciones de Jan-Bax. No es útil, a la hora de calcular las estructuras, esta caracterización no suena muy práctica, pero bueno, es otra forma de ver a las álgebras Nigli-Frobenius, es verlas como una subálgebra de esta álgebra ADT, con ciertas propiedades adicionales, ¿no? Donde el objeto T justamente es el que viene motivado por las soluciones de las ecuaciones de Jan-Bax. ¿Okay? ¿Preguntas? Yo parezco maestra, a cada rato les digo como si estuviese dando clases, preguntas. Bueno, para finalizar, estoy re bien de tiempo, para finalizar la charla, les quiero contar sobre el último punto, que esto es algo que recién estamos estudiando con Dalia y con Gustavo, que es lo que llamamos el elemento handler, asociado a las estructuras Nigli-Frobenius. Acá lo que hacemos es, dado un álgebra Nigli-Frobenius, le vamos a asociar un objeto del álgebra. O sea, vamos a cambiar un poquito el punto de vista de cómo estamos trabajando, porque hasta el momento yo lo que tenía era la estructura de álgebra fija, y me estaba preguntando qué pasaba con todas las estructuras Nigli que andaban en la vuelta. O sea, permitía variar las estructuras Nigli. Bueno, ahora, a partir de ahora en la charla no, voy a tener mi álgebra Nigli fijo, o sea, la estructura que completa a un álgebra Nigli-Frobenius la voy a tener dada. O sea, dado el álgebra y el coproducto, que es morfismo de bimódulos, le voy a asociar un objeto en el álgebra, que es muy natural la forma de definirlo, y es justamente, que es lo que uno hace, toma la unidad del álgebra, le aplica el coproducto y lo compone con la multiplicación. ¿Y por qué elegimos llamarlo elemento handler, o elemento basa, si quieren decirlo en español, pero a mí no me gusta cómo suena, a este elemento? Bueno, esto viene motivado de algo de hace muchos años atrás, que algunos de ustedes me llegaron a escuchar hablar de por qué había empezado a trabajar con estas álgebras que vienen motivadas de construcciones de la parte de teorías topológicas. Y si uno
representa este objeto, a esta composición de morfismos, pensando en las teorías topológicas, esto naturalmente es un asa. En topología, el objeto asa en las teorías topológicas. No sé cómo puedo trabajar con un pizarrón acá. A ver si me sale. Porque ¿qué fue lo que hice? Teníamos la unidad, le aplicábamos el coproducto. Estoy usando mi computadora de escritorio, o sea que lo que puedo llegar a dibujar es poco, pero bueno, mi intento. Esto representa el coproducto delta, y lo estoy componiendo con la multiplicación. Y a su vez, a este morfismo se lo estoy aplicando a la unidad. O sea, acá está cerradito. O sea, si observan, lo que tengo es una cita acá. O sea, esto es... No me va a salir bien. Pero es... esta superficie. Entonces, Ana, por ¿y eso... no tenía nombre ya eso? Este sí, se llama, en topología sí, esto se llama ASA. En el libro de Cook lo llama elemento ASA. Por eso nosotros usamos esa misma notación. Pero este objeto topológico sí, pero el mirarlo en la parte de álgebras, en algunos casos, en el libro de Cook, por ejemplo, lo llama elemento ASA. Pero si miran la referencia de Abrams lo llama clase de Euler o elemento de Euler. Porque esto también, si lo quieren mirar asociado a la homología, la cohomología de la variedad, viene relacionado con la clase de Euler. Entonces hay dos notaciones para la misma cosa, que las dos son naturales y las dos se entienden por qué el nombre que tienen. La parte de elemento de Euler se entiende si uno piensa el ejemplo concreto y ve que cuando calcula cohomologías y relaciona esto con la cohomología como ejemplo, reconstruye la clase de Euler. Y si uno mira la parte topológica, entiende por qué lo puedo llamar elemento ASA, porque es una ASA. Entonces, cualquiera de las dos definiciones son naturales y las dos se usan. O sea, si miran en las referencias, las dos están. Entonces nosotros elegimos usar esta notación, que me gustó más a mí, justamente por la motivación de las teorías topológicas. ¿Okay? Esa fue solo una motivación de dibujitos de por qué el nombre. ¿Okay? Entonces, sigo. Este es el elemento que vamos a estudiar ahora. Vamos a ver qué propiedades uno puede enunciar sobre este objeto y ver algún resultadito medianamente interesante que hemos logrado probar hasta el momento. Entonces, lo primero que uno puede probar, que es bastante sencillo, es que estos objetos están en el centro del álgebra. Es muy fácil usando la propiedad de bimódulo, de que el delta es un morfismo de bimódulos, entonces sale automáticamente. Ahí está la cuentita. No quiero aburrirlo porque es un jueguito nada más de que como es morfismo de bimódulos, puedo pasar el X de la izquierda a la derecha y al componer por la multiplicación ya sale que el elemento Handel conmuta con cualquier elemento del álgebra, por lo tanto está en el centro. Otras cosas, otras propiedades que ya no son tan triviales, pero salen de forma bastante natural, es que si uno está interesado en calcular si uno construye el álgebra Nigri-Frobenius a partir de dos álgebras Nigri-Frobenius mediante el producto cartesiano, entonces si uno quiere saber cuál es su elemento Handel, ese va a ser justamente el par, que es elemento Handel del primer álgebra y elemento Handel de la segunda álgebra. Y el producto tensorial tiene un comportamiento parecido, así que si uno construye el álgebra Nigri-Frobenius, producto tensorial de dos álgebras Nigri, el elemento Handel es el producto tensorial de los respectivos elementos Handel.
se comporta bien con respecto a las estructuras NIR, a las construcciones de las álgebras NIR. ¿Qué más? Otras formas de construirse elementos handles es, no sé si se acuerdan, hace un rato cuando empecé la charla le dije que sobre el espacio de Frobenius íbamos a considerar dos acciones. Una que involucraba estar trabajando fuertemente con álgebras de Frobenius, porque usábamos el automorfismo de Nakayama, pero que uno también puede darle estructura de amódulo al espacio de Frobenius, aunque no esté trabajando con una álgebra de Frobenius. Que solo esté trabajando con una álgebra NIR, con un álgebra. Y básicamente es la misma, en el sentido que estoy multiplicando en el mismo lugar, pero directamente por el objeto por el cual quiero actuar. O sea, y cuando estábamos con el álgebra de Frobenius, acá en lugar del U, poníamos el automorfismo de Nakayama al inverso evaluado en U. Basta tomar el U y también nos da una acción de amódulos sobre el espacio de Frobenius. Por lo tanto, podemos seguir pensando el espacio de Frobenius como un amódulo. ¿Por qué uno tomó en aquel caso el automorfismo y aquí, si no es necesario? El automorfismo hay que tomarlo para que el resultado que enunciamos se cumpla. Si tomamos esta acción, no vale lo que mostré que probamos hace un rato, con respecto a que el espacio de Frobenius estaba generado como amódulo por un solo objeto. O sea, necesitamos el automorfismo para poder probar ese resultado. Esta acción no sirve. Pero en este contexto uno puede tomar esta acción, entonces tiene estructura de amódulo, y con esta acción uno puede construir nuevas álgebras Nigli-Frobenius y ver que los elementos Handel asociados se construyen de forma natural, como uno esperaría. Entonces, ¿qué me refiero? Me refiero a que si uno toma cualquier elemento, tenemos una estructura Nigli fija, por lo tanto tenemos asociado su elemento Handel, y me puedo tomar cualquier elemento del centro de A, construirme una nueva estructura Nigli sobre el álgebra, que es actuar, como definimos ahí arriba, por ese elemento. Entonces lo que dice esta proposición es que esa nueva estructura Nigli va a tener asociado como elemento Handel al original multiplicado por 1. Y no vale si el elemento no está en el centro. O sea, no podemos tomar cualquier elemento del álgebra y enunciar este resultado porque no es cierto. Salvo en el caso en que la álgebra sea conmutativa, donde sí tenemos el resultado general, porque el centro va a ser justamente todo el álgebra. Pero si no, lo más general que lo podemos enunciar es como está en la proposición. O sea, tenemos que tomar los elementos que están en el centro. Okay. Y acá está el resultado que les dije, uno de los resultados que pudimos probar, que es un poquito más interesante, por decirlo de alguna manera, es que tener información sobre el elemento Handel te da información sobre el álgebra en sí. Entonces, ¿a qué me refiero? Este teorema lo que dice es que si uno sabe, o si uno puede probar que el elemento Handel es invertible, entonces eso implica automáticamente que el álgebra es separable. ¿Okay? O sea, uno puede directamente mirar estos objetos para poder determinar si el álgebra subyacente con la cual estoy trabajando es separable o no. Una forma de mostrarlo, la que nosotros usamos, fue encontrar el elemento de separabilidad, o sea, un elemento que está en el producto tensorial del álgebra que cumpla dos condiciones, que sea central y que además tenga la condición de normalización, creo que esto se le llama, que son las que voy a mostrar acá básicamente cómo uno construye, cómo uno hace la demostración, para mostrar alguna cuenta, que igual es bastante fácil. Lo primero que uno tiene que convencerse es que si el elemento Handel está en el centro, cosa que sabemos, porque lo acabamos de decir, que vale en general, lo vi ahí la demostración, y en las hipótesis en las cuales estoy este teorema, que dicho elemento es invertible, entonces también su inversa va a ser un elemento en el centro.
bastante, es creíble, no estoy diciendo una cosa muy profunda. Entonces, sabiendo eso, uno va a construir el elemento que va a jugar el rol de elemento de separabilidad de esta manera. Yo sé cuánto vale o usé la notación de delta de 1 como la suma de x sub y su y, a ese objeto lo voy a multiplicar por el elemento, la inversa del Hamilton. Y ese va a ser mi candidato a elemento de separabilidad, y lo único que hay que hacer ahora es verificar las dos condiciones, ya que es central, es básicamente por el hecho de que yo sé que el elemento handle está en el centro, y eso me alcanza para probar la condición de que conmuta, que actuar a derecha y a izquierda da lo mismo, y la condición de normalización es que cuando le aplico la multiplicación al elemento me tiene que dar unidad. Y eso, de vuelta, es definición del elemento handle, y se deduce automáticamente que podemos encontrar un elemento que cumple estas dos condiciones, que es equivalente a decir que la álgebra es separable. Entonces, saber que uno tiene un objeto con estas propiedades alcanza para poder garantizar que el álgebra es separable. Es una forma rápida de poder decir si el álgebra es separable. Lo que no vale es el recíproco. ¿En qué sentido? Que si uno tiene una estructura Nigli fija y sabe que el álgebra con la cual estoy trabajando es separable, que eso implique que el elemento handle asociado a la estructura Nigli sea invertible, eso no es verdad, no pasa. Pero sí lo que pasa es que si el álgebra es separable, entonces lo que voy a poder es encontrar sobre el álgebra una estructura Nigli cuyo elemento handle es invertible. O sea, el recíproco, en realidad, lo que uno tendría que decir es que, dada una álgebra, existe una estructura Nigli cuyo elemento handle es invertible si solo si el álgebra es separable. Esa es la versión de este teorema para poder usar el sí, solo sí. Acá en este ejemplo lo que muestro es justamente lo que dije, que no es cierto que si el álgebra es separable, toda estructura de Nigli tiene que tener asociado un elemento handle invertible. Les muestro este ejemplo porque a mí me gusta este ejemplo porque es uno de los pocos que pude hacer en el contexto de anillos, porque todos los que hemos trabajado, los que estamos familiarizados con Dali como estado de trabajar, son o en el contexto de álgebras de camino, porque es lo que a ellos les gusta, o polinomios, matrices y álgebras de grupo. Básicamente, esa es la familia de ejemplos que tenemos. Entonces este es el primero que pude hacer que no tiene que ver con esos, con ninguno de esos. Y es un anillo conmutativo de R cualquiera, y uno puede construirse una álgebra que es separable, y puede determinar todas las estructuras Nigli que tiene esta álgebra, y ver que puede darle estructuras Nigli que no tengan elementos handle invertibles. Es muy fácil el ejemplo, no es nada profundo, pero a mí me gusta porque es el primero que pude hacer en este contexto, saliéndome de la lista de los que siempre trabajamos. ¿Qué es separable? De vuelta, es lo mismo. Vamos a usar la misma propiedad que vimos recién, encontrar un elemento que esté en el producto tensorial, que sea central, o sea, que actúe a derecha y a izquierda de lo mismo, y que tenga la propiedad de normalización. El candidato es el que pongo ahí, es el producto tensorial de 1 con E1 más E2 con E2, y es hacer la cuenta nada más. Ahí está, y no tiene nada profundo. Una vez que uno sabe cuál es el candidato, verifica las dos condiciones y tiene las propiedades, por lo tanto tiene que la álgebra separar. De vuelta, a este ejemplo, al ser tan chiquitito, uno le puede calcular todas las estructuras Nigli que admite. Esto es básicamente lo que sabemos hacer bastante bien con Dali y con Gustavo, construir las estructuras Nigli, todas las estructuras Nigli, en todos los ejemplos que tenemos, y son estas, las que están ahí detalladas. Las estructuras Nigli evaluadas en la unidad, todas las que podés construirte tienen esa forma, es A por E1 tensor E1 más B por E2 tensor E2. Donde hay B pueden ser cualquier
par de elementos en el anillo. ¿Qué? En particular, una observación, uno puede ver que tiene una de estas es de Frobenius, o sea que esta álgebra en realidad tiene una álgebra de Frobenius, una estructura de Frobenius arriba, pero muchas de las que andan en la vuelta no provienen de la estructura de Frobenius. O sea, podemos darle estructura de álgebra de Frobenius y podemos darle estructura de Nigli y Frobenius que no sea de Frobenius. Entonces, tenemos, ahí puse cuál es la de Frobenius, pero en particular también puse que le podemos construir otra que no sea la de Frobenius, que es exactamente tomar A y B igual a 1, que cualquiera la que... Ahí tomé, el ejemplo que tomé fue tomar A igual a 1 y B igual a 0, podríamos tomar A igual a 0 y B igual a 1, que funciona el mismo razonamiento. Ese es un coproducto Nigli, o sea, completa A en estructura Nigli-Frobenius, y su elemento Handel les da 0. Por lo tanto, partícula no es invertible. O sea, este ejemplo tiene estructuras Nigli-Frobenius donde el elemento Handel es invertible, y estructuras donde el elemento Handel no es invertible, y sin embargo el álgebra es separable. Entonces, la propiedad de que sea separable no garantiza que todos los elementos Handel tengan estructura, sean invertibles. ¿Okay? Pero, para terminar, lo que sí uno puede denunciar es lo que dije recién, que si admite una estructura Nigli-Frobenius donde los elementos Handel son invertibles, sí, solo si el álgebra es separable. O sea que la condición de separabilidad te garantiza la existencia de algún coproducto donde su elemento Handel es invertible. Eso es lo que podemos decir. La demostración, no voy a ahondar en ella, pero es muy, muy fácil. El directo es el teorema que mencioné recién, y el recíproco es básicamente que si uno sabe que es separable, uno puede construir un coproducto que tiene la propiedad de que cuando lo componga con la multiplicación le da la identidad. Esa es una caracterización equivalente de la noción de separable. No sé si se acuerdan que la multiplicación es signo. O sea que uno puede construirse un homomorfismo que vuelve, cuya composición les da la identidad, y eso ya alcanza para garantizar que tiene una estructura Nigli cuyo elemento Handel es invertible. ¿Okay? Y creo que ahí termina lo que quería contarles. Ahí están las referencias de los trabajos de Dalia, Gustavo y mío, de los cuales hemos trabajado con estos resultados, y los artículos que mencioné al principio, de los cuales nos basamos para estudiar estas cosas. Bueno, y con eso termino. Y saqué la presentación de bruta. Muy bien, Ana, muchas gracias por tu charla, muy, muy bonita la presentación. Entonces, bueno, vamos a dar paso a la sesión de preguntas, ¿sí? Ya hay dos anotados por acá, Javier y Marcelo. No sé quién levantó la mano primero, pero no sé, el que quiere empezar. Lo estoy aplaudiendo, no levanté la mano. Ah, ok, es que el iconito, el emoji se parece mucho, el de aplaudir con el de levantar la mano. Sí, yo estoy aplaudiendo, pero en realidad justo también tenía una pregunta. Es como que hubiera levantado la mano. ¡Ay! Esa fiesta, ¿cómo hiciste, Marcelo? Ese símbolo de fiesta. Para que no se confunda, para que no se confunda. Está bueno. Hola, perdón que llegué tarde. Quería preguntar, no, es una curiosidad nomás. ¿Viste lo último que dijiste? Porque es tipo, separable es un término como que ya, no sé, más viejo y conocido, y esto de las estructuras es nuevo, ¿no? ¿Habrá algún caso donde puedas probar que un álgebra es separable de esa manera? Alguno que uno no sepa. El problema es que los ejemplos que nosotros tenemos, que demostramos de forma muy fácil que es separable, ya se saben que son separables, pero porque como construimos todas las estructuras Nigli, al tener todas las estructuras Nigli, basta ver si alguna cumple esta propiedad. Digo,
con eso deducís que es separable o no es separable. Si ninguna lo cumple, el teorema te garantiza que no es separable, y si alguna tiene elementos handle invertible, deducís que es separable. Pero no tenemos ejemplos muy originales que diga, Claro. esta álgebra no se sabe. Vos decís que esas álgebras que ustedes prueban que es separable por esos métodos, también podrías hacerlo de otra manera. No sé. A mí me parece, digo, dado el sí, obvio, ya se saben que son separables, porque los ejemplos que tenemos son anillos de polinomios, matrices, álgebras de grupo, Claro. álgebras de caminos, digo, todas esas familias, ya en algún momento alguien se preguntó si lo eran o no lo eran. Entonces ya respondieron esa pregunta por otro camino. Lo que sí, lo que nosotros vimos es que como corolario a todos los cálculos que teníamos hechos, deducíamos sin hacer ningún esfuerzo que la álgebra es separable, o sea, no usábamos nada adicional. Si eso es útil o no, no sé, pero bueno, esos corolarios los tenemos. Claro. Pero, Un día va a aparecer un ejemplo que sea natural ahí y vas a decir, pero es separable. Va a estar bueno. claro, no sé hasta altura qué puede, creo que ya están bastante estudiadas las álgebras separables como para que encontremos algún ejemplo que aporte. Creo. Capaz que tendríamos que irnos a algo más, un poco más, no sé, un poco menos estudiado que las álgebras separables. Que es lo que estábamos tratando de ver, si podíamos encontrar propiedades de este objeto que me caracteriza la álgebra, pero no en este sentido de separabilidad, sino en otro. Algo no tan estudiado, pero todavía no tenemos nada. Claro. Buenísimo. Cualquier aporte es bienvenido. ¿Alguna otra consulta? Lancilota nos hizo creer que tenía consulta. ¿Usted siempre tiene alguna pregunta, Lancilota? No, hoy no tengo pregunta, hoy no tengo Hoy no, pregunta. hoy descansamos. Pero puedo decir que es una buena charla. Muchas gracias a Ana por la charla y por haber apagado el golpeteo. ¿Cómo lo logró? No sé. Capaz que quiso escuchar. No quieren saber cómo lo logré. No, pero me tienes que dar ese dato. Bueno, si no hay más preguntas, Si no es gracias así. por escucharme. Bueno, gracias por la charla, estuvo muy buena, muy interesante. Qué bueno que les gustó. Gracias a todos por venir. Gracias a Ana nuevamente por su charla. Para el viernes que viene, en principio no va a haber seminario, ¿ok? La charla que había se reprogramó para el 11 de junio. Entonces, bueno, tenemos un espacio libre allí. En principio no hay como que tiempo suficiente para hacer una invitación formal, pero igual, si alguien tiene algo para contar así de última hora, me puede decir y lo agendamos para el viernes. Pero en principio no había seminario, ¿ok? Y para la otra semana, creo que cae 23 de abril, si no me fallan los cálculos, vamos a tener a Jasmine Finot, ¿ok? Entonces, en principio, esa sería la próxima charla. El viernes que viene, entonces, no digo porque yo no tengo nada que contar, pero a lo mejor consigo a alguien. El bueno, viernes 16. Si consigues a alguien, exacto, el 16. Si consigues a alguien y esa persona no tiene problema de hacer algo tan rápido, entonces, bueno, bienvenido. Hola a todos. ¿Puedo dar un anuncio? Porque me olvidé de reenviar un mail. Adelante, Euge. Empezamos los martes con seminario de geometría no conmutativa. Si hay algún interesada, me avisa y les reenvío los mails, o los reenvío, no sé, la vez pasada. ¿A qué hora es los martes? A las 10 de la mañana. Esa es la versión del seminario que tenemos ahí con el grupo de Willy y del grupo de Gisela, y a veces está Gastón también. Pásame la información, Eugenia, si la cuelgo en la página también. Bueno, está.
Empezó el martes pasado, la charla, la sesión la grabé, o sea, y supongo que la subiré en algún momento, pero está, no reenvié se me pasó pasar el anuncio. El martes que viene va a hablar Jazmín, que va a dar la misma charla que va a dar el viernes, o sea que está. No vayan el martes, vayan el viernes. Sí. Bueno, gracias Eugenia por avisarnos. Bueno, si no hay más nada que comentar o preguntar, entonces bueno, damos por concluida la sesión de hoy y nos vemos en principio dentro de 2 semanas y si surge algo, les aviso como de costumbre. ¿Ya? Muy bien, muchas gracias. Entonces, no, gracias a ti, Ana, nuevamente. Cuídense mucho y nos estamos viendo. Chao. Bueno, chao, chao. Chao. Chao.